Europa ha aportado muchísimo a España, porque para empezar por el momento en el que España logró acceder en el club comunitario, porque fue después de 40 años de dictadura, fue la culminación de un sueño en el que había mucha gente implicada. Desde España se veía Europa como la solución, España como el problema, era una aspiración cumplida y sirvió en primer lugar para estabilizar España, para anclarla dentro de la estabilidad institucional y política, algo que ahora parece muy sencillo, pero que está claro, echando la vista atrás, que fue una operación complicada en la que Europa tuvo un papel importante. Yo creo que Europa sirvió también de aliciente para modernizar la economía, para crear un Estado de Derecho y una administración a la altura de los estándares europeos, y creo también que eso es un logro que se ha cumplido. Y también a nivel económico, a pesar de las deficiencias de la construcción europea, como se ha visto en los últimos años, porque Europa no supo detectar ni actuar ante los líos en que se estaban metiendo algunos países, y en mi opinión tampoco ha sabido reaccionar a la altura de las circunstancias una vez que han surgido esos problemas comunes. A pesar de todo esto, la pertenencia de España a la Unión Europea es también un éxito en clave económica, porque han sido los años de mayor prosperidad de la historia reciente del país. Yo creo que mucho también, porque cuando España entró en la Unión Europea, según me recordaban hace 10 años algunos de los implicados para un reportaje que escribí sobre 20 años de balance de pertenencia de España a la Unión Europea, muchos de los protagonistas me contaban cómo se llegó a Europa con ganas de comérsela. Llegó, para empezar, una hornada de funcionarios muy motivados, muy bien formados, que se situaron rápidamente en posiciones clave. También a nivel político, en España había un deseo de influir, de participar, de contar. Varios gobiernos españoles de los años 90 están detrás de políticas clave, como por ejemplo el concepto de ciudadanía europea, el concepto de la cohesión territorial, las ayudas estructurales. España tuvo un papel muy activo en promover todas esas políticas. Yo creo que ahora mismo la primera asignatura pendiente es recuperar ese impulso que España tuvo cuando entró en la Unión Europea. Yo creo que se ha perdido un poco las ganas de participar, de proponer, de ser activos y no solamente proactivos. Y creo también que otra asignatura pendiente muy importante para los políticos especialmente es volver a tener una visión de Estado de Europa, para que España vuelva a tener puestos clave en las instituciones comunitarias. En los primeros años de pertenencia a la Unión Europea, España tuvo un peso incluso superior al que le correspondía por su situación económica, por su demografía. España tuvo varios presidentes del Parlamento Europeo en muy poco tiempo, tuvo carteras clave en la Comisión Europea, tuvo a Javier Solana al frente de la diplomacia comunitaria y antes en la OTAN. En los últimos años, España, al contrario, ha perdido muchas posiciones y está incluso infrarrepresentada. Es algo que todos los partidos políticos reconocen, y la situación se ha agravado especialmente desde la salida del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo. Yo creo que una prioridad debería ser tener una política de Estado para recuperar esos puestos y volver a estar allí donde se deciden las cuestiones europeas, también porque estamos en un momento muy importante y España tiene también mucho que aportar. Si preguntamos a los ciudadanos, yo creo que a estas alturas lo que quieren es una Europa que responda a las promesas cumplidas. Ha habido también sacrificios por estar en Europa y nos encontramos en un momento de zozobra, de dificultades, en las que se tiene la sensación de que Europa no responde. Sobre qué Europa quieren nuestros políticos, yo creo que es un poco más difuso, porque no veo realmente que haya una visión europea en la política española. Y creo que es algo que se debería cultivar más, eso que existía en los primeros años por el momento en el que se llegó, las ganas que había de estar en Europa. Yo creo que se ha ido diluyendo, quizás porque nos hemos mal acostumbrado a estar allí y no nos damos cuenta que para seguir contando y dejar una huella hay que moverse y hay que participar y hay que moverse, dar codazos si hace falta para sacar la cabeza y estar allí. España debería defender más sus posiciones, ser más activa y no solamente reactiva, ser menos seguidista respecto a las posiciones de otro. Y bueno, Europa se ha construido en gran parte por los difíciles equilibrios entre Francia y Alemania, y España allí podría tener un papel importante porque aporta otra visión. Igual que cuando España entró en Europa, amplió la visión, se abrió en cuanto a Europa, amplió la visión del mundo por sus lazos con América Latina. Eso es algo que todavía puede pesar. Europa, el euro es un proyecto común y yo creo que con los años se ha convertido en algo cada vez más germanocéntrico, y somos varios los países que utilizamos esa moneda, con lo cual también yo creo que hay que tener en cuenta las necesidades de todos los países y no solamente los de las economías más potentes del centro del continente. Yo no creo que los jóvenes se hayan desenganchado del proyecto europeo. Lo que ocurre es que para ellos Europa es una realidad que se da por descontado desde el principio. Yo recuerdo perfectamente cuando España se llenó de carteles de "Ya somos europeos" hace 30 años, y para mí y para todas las generaciones que han llegado detrás, Europa es nuestro hábitat, es el espacio político, social en el que nos movemos. Yo creo que eso nos hace ser también más exigentes respecto a lo que queremos de Europa, a toda esta retórica que se nos ha vendido, del que hemos
hemos sido copartícipes sobre qué es Europa, yo creo que no está dando los resultados debidos y yo creo que es lo que haría falta, una Europa que dé resultados y una Europa que si nos pide ceder soberanía y que más cosas se decidan en Bruselas y en Frankfurt, sea a cambio de una democracia europea que funcione, una democracia real, que no es lo que estamos viendo en estos momentos.